Muy buenas tardes, esto es Política, Producción y Trabajo aquí en Canal Metro y estamos en plena época electoral, en la fase final de la campaña para el próximo domingo, en que los argentinos decidiremos si habrá solo primera vuelta o segunda vuelta para elegir presidente de la nación. Este es un espacio de ideas, un espacio de periodismo de ideas, con información, con reflexión. Y Ricardo, me parece que una de las cosas más importantes en el último tiempo es empezar a pensar que en las etapas decisivas de la Argentina muchas veces otros han pensado por nosotros. Hubo épocas donde a los argentinos los conducía pura y exclusivamente la economía y tal vez aprisionados como estaban en ese momento por su situación de bolsillo, en todo caso lo que hacían era decidir por ese motivo. Hoy la política tiene un rol fundamental dentro de la Argentina y nosotros le estamos asignando a casi todos los candidatos la necesidad que tenemos los argentinos de conducirnos en un sentido y no estar yendo y viniendo como tantas otras oportunidades. Y como hemos venido anticipando de algún modo las propuestas económicas básicamente de los candidatos más importantes, del PRO, del Frente para la Victoria, del Frente Renovador, hoy queremos focalizarnos sobre una figura de la política que tal vez para usted no sea del todo familiar, pero por eso es que traemos acá, porque queremos mostrar todas las voces, los rostros nuevos de la política, porque si algo está sucediendo es que hay una renovación generacional de la política, pero a la vez dentro del campo así de los que tenemos más años, más experiencia en la política, también hay nuevas figuras que están diciendo presente y asumiendo su compromiso con la política, como Miguel Ángel Olaviaga, candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula Progresistas junto a Margarita Stolbizer. Tal cual. Tengo la distinción de integrar la fórmula con Margarita Stolbizer. Me tengo que definir en principio como un ciudadano muy preocupado por la política, pero parto de la base de mi condición de trabajador. Por eso la denominación de este programa me identifica plenamente, tanto en el trabajo, cuanto en la producción, como en la política. De manera tal que yo, a partir de ser un trabajador, incursiono en la política, porque de la misma manera que ejercitamos el sindicalismo en luchas antiburocráticas de mucho tiempo, de la misma forma como ciudadanos reivindicamos la política como manera de expresión y de transformación de los intereses comunes de la sociedad. Particularmente usted desempeñó su actividad sindical vinculado más bien a las áreas comerciales o ¿cuál fue su fundamento que lo hizo llegar al sindicalismo y de ahí el salto a la política? Ocurre que en este sindicalismo estructurado por oficios, yo pertenezco a un grupo de ciudadanos que vivimos en un lugar comercial, que es Villa María. La provincia de Córdoba tiene su característica, San Francisco es una ciudad industrial, Villa María una ciudad comercial y digamos que Río Cuarto tiene su característica ganadera, fundamentalmente por la distribución de la tierra. Cerca de Villa María, poblaciones circunvecinas tienen los episodios humanos propios de lo que ocurren con la orfandad, con la viudez, con los adolescentes. Entonces yo vengo de un pueblo donde mi madre, viuda con 4 hijos, nos trae a la ciudad de Villa María los hijos a trabajar de cadetes en el comercio y las damas a trabajar en las tiendas como vendedoras o cajeras. De manera tal, desde que muy chico yo ingresé a trabajar en el comercio como cadete, incursioné en la tarea sindical cuando los sindicatos, antes que sindicatos, eran una biblioteca. Y ahí naturalmente que me familiaricé con Lisandro de la Torre, con José Ingeniero, con Leandro Alén, porque antes de incursionar en lo sindical había que tener una plataforma, el trabajador, que precisamente le diera elementos como para discernir las grandes orientaciones del pensamiento nacional. Pero usted también llegó a dialogar, a tener contacto con Arturo Illia. El doctor Illia estuvo desde el año 63 al 66 en la presidencia y es coterráneo nuestro porque es de Cruz del Eje. En realidad fue una referencia inexcusable de quien actuaba en política en ese tiempo.
y por haber participado en el campo sindical, el doctor Ilia dejó una marca indeleble que creo que la clase trabajadora le debe un reconocimiento. Le dejó el primer banco sindical para América Latina, dejó los primeros entes de cogestión como el Instituto Asegurador Mercantil, el Laudo Solá, el Instituto Médico Mercantil Argentino, que fue la génesis de la Ley de Obras Sociales en cogestión, no en autogestión. Institutos aseguradores de cogestión. Vale decir, el doctor Ilia reglamentó el 14 bis de la Constitución con la ley 16459, que fue la ley del salario mínimo vital y móvil, que fue el único periodo en donde realmente tuvo masa muscular y se trabajó sobre esa norma. De manera tal que yo creo que si el movimiento obrero tuviera que expresar algún reconocimiento, esas normas no se podrían desconocer. De todas maneras, usted viene del radicalismo entonces a sumarse a esta fuerza progresista que encabeza en este momento Margarita Stolbizer. ¿Con qué propuestas hacia todo el país? Porque usted viene de un distrito que es muy importante en cuanto a las decisiones políticas y económicas de la Argentina. Bueno, mire, lo que yo tengo que decir que yo llegué al radicalismo con la convocatoria del doctor Raúl Alfonsín, y que antes de llegar al radicalismo yo he sido preso político por mi condición de sindicalista, he peregrinado con el problema de la represión, de manera tal que para mí la democracia no significa una cuestión formal. Para mí la democracia significa estar entre la vida y la muerte, porque conocemos los avatares de la dictadura, por la edad nos ha tocado vivirla, vale decir que por eso reivindicamos con tanta fuerza el valor de la democracia, y para nosotros tiene un sentido, para los que hemos sido reprimidos, que no digo que no se pueda sentir desde el punto de vista de las convicciones, digamos, de otras generaciones, pero para nosotros tiene todavía el olor agridulce de las prisiones, de niños que por pintar una pared eran eliminados, de la caída de las libertades públicas. En ese sentido, nosotros hemos tenido una actitud frente a la dictadura y hemos tenido una actitud frente a la democracia. Y cuando vemos a la democracia con varices, con los problemas propios de cualquier cuestión para achacarle, nosotros decimos, bueno, hay que mejorarla, hay que trabajar. Y con Margarita Stolbizer y con esta propuesta progresista, nosotros tenemos coincidencia de base. Por ejemplo, reivindicamos la igualdad como un concepto extensivo, la decencia como una cuestión indispensable. El principio federal, por eso yo valoro muy mucho que este ofrecimiento nos haya llegado a nosotros, porque nosotros somos gente del interior. Pero no decimos que somos del interior, vivimos, tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, no somos dependientes del Estado. Yo no trabajo en el Estado, no trabajé un minuto en el Estado, y nuestra tarea se complementa con la actividad política, no profesional. ¿Y dónde cree que estaría en este momento la adhesión de una figura como Raúl Ricardo Alfonsín? ¿Estaría en la alianza del radicalismo con el PRO? ¿Estaría en el Frente Progresistas? Bueno, yo no tengo dudas. A mí me tocó trabajar muy cerca del doctor Alfonsín, y Raúl Alfonsín promovió precisamente, digamos, la génesis del progresismo. Cuando él, partiendo del radicalismo como la causa de los desposeídos, como la ley de las 8 horas, como la ley de despido, como decía recién, la ley del salario mínimo vital y móvil, la reivindicación que Raúl Alfonsín hizo de las banderas históricas entra en contradicción con un acuerdo de características cupulares que no tuvo un tratamiento orgánico en el resto de la estructura del radicalismo y que evidentemente nos vincula a un sector de la derecha. Debo admitir y dejarlo bien claro, no es pecaminoso ser de derecha. Los sectores que eran golpistas no están más en la sociedad argentina, o por lo menos el electorado no lo admitiría, ni a los violentos, ¿no? Hoy todas las expresiones políticas en el campo de las ideas están dentro del esquema institucional de la democracia. Dentro del continente democrático, y a mí me parece que lo tenemos que reivindicar todo. Ahora, en el marco de esa constante evolutiva de la sociedad política que se da a través de la democracia, yo digo, soy hombre de centro izquierda, soy hombre socialdemócrata, sigo los principios de Raúl Alfonsín, sigo las banderas históricas del radicalismo, yo no me puedo quedar de ninguna manera con una expresión de centro derecha. Pero insisto, conviviendo sí,
La derecha se tiene que expresar en forma contundente porque hace falta un partido de derecha. ¿Qué pasó cuando la derecha no tenía en el continente democrático? Se golpeaban las puertas de los cuarteles, como algunos sectores de la vida política argentina que frente a los problemas de la democracia planteaban la violencia. Nosotros hoy no tenemos excusa, hoy tenemos que ser auténticos y hoy tenemos que decir lo que somos. No nos podemos permitir el lujo de la simulación política porque eso degrada la salud de la democracia. Por lo tanto, yo me defino como un hombre socialdemócrata. ¿Dónde tengo que estar en este momento? En el único espacio que ese continente político democrático nos brinda. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos aquí con Miguel Ángel Olaviaga, candidato a vicepresidente del Frente Progresista.